Señores y señores, saludos cordiales a los patrocinadores Number and Law, asesoría financiera y contable para su negocio, su taller o su oficina. Sígalos a través de vía Facebook e Instagram. Búsquelos como Number and Law. Saludo también cordial a nuestro otro patrocinador, a Good McLean. Good McLean, las mejores pulidas que le dan a nivel Aguascalientes. Llámelo si usted necesita que le limpien su sillón tiroleado, su sala, lo que usted quiera. Échenle ganas y pues bueno, aquí estamos. Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. En el momento en el que nos escuche los vividores del rancho aquí, completamente en vivo para ustedes grabando un podcast. Y pues bueno, esperemos que se la pase muy bien a través de todo este episodio, que sea de su agrado, de su interés y que se relaje. Paso micrófonos a DJ Chihuahua. Señores y señores, buenas noches. Esperemos que se encuentre usted bien. Saludos a todos los BB Nation, a toda la BB Nation, a las redes sociales donde nos escuchan, YouTube, Spotify, ¿cuál otra? Facebook. Sí, también. Sí. Y todas las todos los canales por ahí de Anchor y Radio Public, todo para todos los podcasts que nos sintonizan. Y mando micrófonos con Johnny Dávila. Ahí está. Señores, bienvenidos a un podcast más del Vividores del Rancho. Mi nombre es Johnny Dávila, les agradece su presencia en este podcast. Un podcast dedicado a las controversias historiales, o ¿cómo se le llamaría? Controversias históricas, güey. Como correcto. La acogida, güey, que le dieron al Cruz Azul, güey. No, güey. ¿Sabes qué, güey? Lo más cagado era que Don Paco Coladeras Ochoas, güey, salió a decir sus mamadas en redes sociales y se lo tundieron bien horrible, güey. Que el baboso salió diciendo, no mames, güey, no es posible que metan 7 goles en un partido y que no sé qué. Y huevos, cabrón, que le sacan la de Chile, güey, que no se las perdonamos todavía, cabrones. Bueno. Si es que nos vende ya de ese país, güey. No se las perdonamos, pero bueno. Y también le sacaron una, creo que era, no recuerdo si es cuando estaba en el Valladolid o en el Zaragoza, no me acuerdo en cuál, que también le metieron creo que 7-0 o 7-1, algo así, pero no mames. Se ha tragado un chingo de goles ese güey. Sí, güey, que se traguen, cabrón, tantos pinches putazos, güey, está cabrón. Pero bueno, pues al final de cuentas, son puntos y son cosas que hacen, pues como tal, que marcan un preámbulo, ¿no? En una época o digamos, en algún punto en donde... A un equipo inflado, güey. Sí, para chingarla de acabar, güey. Y pues digamos que hay un parteaguas, ¿no? También, por ejemplo... ¿El primero, no? ¿El América? ¿O no, el segundo? No recuerdo si el segundo o tercero, güey. ¿El primero algo es así. Monterrey? No, creo que Toluca, güey. Creo que está ahorita el Toluca. ¿No? Bueno, estaban por ahí, güey. No, déjame. No, se me hace que era... Uno de esos güeyes. La verdad no me acuerdo. Y como no venimos a hablar ahorita de fútbol, güey, está bastante bien, güey. Fue una mega violada esa, güey. Dijo un cabrón. Un partido se ganó por un touchdown. Super Bowl 2014. Ándale, parecido, güey. No, fue 2014 o 2015. Fue de los Seahawks. Ese. Sí, fue cuando ganó los Seahawks. Por un touchdown. Nada más, güey. Pues pero al final de cuentas, güey, pues la historia, güey, cada quien la cuenta como le fue en la feria, güey. O sea, güey. Muchos hablan y muchos dicen, y bueno, yo quiero, digamos que voy a partir un poquito con esta pequeña fracción de la historia. Ajá. Pero muchos dicen que, pues bueno, la historia siempre la escriben los ganadores y no los perdedores, porque pues todos la hablan de una forma distinta, güey. Uno de los puntos, güey, muy interesantes respecto a este tema, güey, de lo que yo estaba más o menos viendo, más o menos analizando, güey, y que me sacó un poquito de onda, güey, pero ya, o sea, no es nuevo, güey, pero sí es algo que, digamos, que me llamó la atención. El primero, el cómo venden, te estás pedorreando otra vez, cabrón. Ahorita te la acomodo, una enderezada te voy a dar. El primero de los puntos, güey, básicamente era que Miguel Hidalgo, como tal, era gay. Como lo conocemos... Era gay. No era gay, güey. Bueno, no sé, güey, la verdad. Ya con los curas no se sabe, cabrón. Pero haz de cuenta, güey, que Miguel Hidalgo, como lo conocemos, como se ven en las biografías y todo, la imagen, güey, pues no era él como tal.
hasta la fecha, varios historiadores se han tratado de dedicar a buscar cuál era el, digamos, lo más parecido a lo que era la imagen de Miguel Hidalgo. Que en las biografías lo pintaban, o sea, pues como una persona muy españolizada, o sea, con aspectos muy españoles, pero en realidad es que no, o sea, él era criollo, o sea, era parte del mestizaje que surgió a través de la conquista de México, la colonización de México, y un punto así como que interesante es de que hay una persona por ahí con un documental que se la pasa buscando básicamente lo que es pues la imagen de Miguel Hidalgo. O sea, la neta, güey, es que, por ejemplo, yo digo que le pusieron una tuneada, güey, con ¿cómo se llama? Con Photoshop o algo así, güey, no sé, cabrón. Pero sí, o sea, los aspectos, digamos, que va recopilando alrededor de todas las imágenes en museos, en todos los lugares, no es posible, digamos, encontrar más que una sola estatuilla que creo que se formó, no recuerdo si en su paso por Atotonilco, o no recuerdo si era en Guanajuato, algo así, pero hay una sola estatuilla la cual refleja lo más parecido a lo que era Miguel Hidalgo, que ya lo reflejaban, pues sí, pues una persona pues de edad muy avanzada, su nariz así como tipo condorito, güey, por así decirlo, güey. Un chaparrito, un poquito así como, pues, panzoncillo, güey, con rasgos indígenas, o sea. Más el estilo mexicano. Sí, más el estilo más mexicanizado. Digamos que ahorita el estilo promedio, ¿no? De a lo mejor de muchas personas. ¿En qué año Ahora, fue el descubrimiento de América? 1492. Ah, sí, 1492. Y la conquista 1524. 24, 29, no me acuerdo. Siempre se me olvida el último número. Es uno de esos dos. La verdad no me acuerdo bien del número, güey. No, estamos hablando, güey, o sea, de que si la parte ya de la independencia, güey, surge hasta 1810, güey. O sea, él debió de haber nacido, ponle en 1700 y cacho, güey. Entonces, Para la independencia, imagino yo que ya tendría más o menos es lo que le calculan. Es que de hecho, Es que, sí, no hay registro. bueno, uno de los hechos y o sea, de lo más importante que resalta es que nadie tiene la biografía exacta de Miguel Hidalgo. Y también, o sea, nadie ha relatado así como que o más bien, no hay un autorretrato, por ejemplo, de esta persona como tal, que pueda, digamos, que pueda reflejar lo que en realidad era. Los datos ciertos. Los datos ciertos. Que por cierto, otro dato curioso por ahí de la historia, por ejemplo, de la independencia, que o sea, con este parteaguas se podría decir, güey, que somos a lo mejor uno o si no el único país que tiene a su héroe de los libertadores de la independencia sin imagen, güey. Que todos nos vamos a lo mejor por una imagen. Y hay otro, por ejemplo, otro vato que se apellida... Ay, güey. Galaviz o algo así. Continuemos. Les comentaba, esta persona es ay, cabrón, ya se me volvió a olvidar el apellido. Bueno. No, algo así, no recuerdo. Güey. No me acuerdo, güey, la verdad. Combi, güey. Así, Esta persona, güey, que fue uno de los primeros insurrectores para realizar la independencia, güey, fue también una de las personas más influyentes en ese nicho de juntas que surgían en Querétaro. Pero como dentro de la misma, digamos, organización que tenían para su insurrección, había ciertos traidores, güey. Pues empezaron como que a quemar quienes estaban, o sea, planificando para en ese entonces para el virrey, para hacer el derrocamiento de esta persona, ¿no? Uno de ellos era el hijo de José, de la corregidora. Sí. De José Ortiz de Entonces, resulta ser que llega pues por ahí a la voz, los nombres y todo, y de repente todos empiezan a dispersar, güey. Se enchingan a su madre y el único pendejo que no corrió, güey, fue él, y fue el que sacaron
se lo llevan de esclavo a A las violetas. No, sexuales. a las violetas, güey. A la zona rosa, güey, digamos, de la Ciudad de México, que en ese entonces era la Nueva España, La ¿verdad, Nueva güey? España. O sea, lo traen de esclavo, güey. Ajá. Ya esto ya es así como que un brinco muy cabrón. Cuando por fin sucede como que el derrocamiento del virreinato, en ese entonces, a este vato pues dice, pues ya somos libres, ya la chingada, güey. Ni madres, güey. Se lo llevan a Filipinas, güey. Se lo llevan de esclavo allá. Este güey, como puede, se escapa. Se regresa, güey, ¿México? a México. Y nadie lo reconoce, cabrón. O sea, dicen, no, ni madres, tú no tuviste nada que ver. O sea, los héroes de la independencia ya están escritos y aquí está. Así, ya no cabes, güey. Yo quiero mencionar algo sobre Miguel Hidalgo ahorita que termine. Sí. Y posteriormente, bueno, ya volviendo con Miguel Hidalgo, güey, sucede, güey, un hecho y un dato muy curioso, güey. Que esto ya es después de que hizo todo su desmadre, güey, que empezó a, digamos, atacar pueblos y la fregada, que nunca quiso entrar a, digamos, a lo que sería la Ciudad de México para tumbar el virreinato, sale huyendo a Guadalajara y luego de ahí lo capturan, se lo llevan a Chihuahua y está el famoso calabozo donde mandan a dos dominicos como a tomarle, pues, protesta o, digamos, su confesión acerca de los crímenes, porque este güey, a pesar de ser, digamos, pues un sacerdote, era una persona demasiado irreverente contra la religión, güey. O sea, este vato decía así como de que no, ¿saben qué? La Biblia está mal, no se tiene que leer de esta forma, este es un libro de, digamos, de liberalismo, se tiene que leer desde el punto de vista de las personas y que no sé qué, y no se tiene que leer como un mandato divino y la madre. O sea, entonces, el propósito de mandar a los dominicos es que le tomaran una declaración que para poderlo, ¿cómo se dice? Ablandar. No ablandar, güey. ¿Cómo se dice cuando lo separan de la iglesia? Excomulgar. Excomulgar. Para poderlo excomulgar y que sea juzgado no por las leyes de la iglesia, sino por las leyes del virreinato de que no de debería España. de ser, güey. La iglesia no debe tener sus leyes. Exacto, para güey. juzgar Pero a bueno, güey. las personas. Pero Siempre las ha tenido, güey. Al final de cuentas, existe una madre que se llama, un escrito que se llama La Confesión de Miguel Hidalgo, güey. Y donde supuestamente él relata, güey, que él estaba arrepentido de todo el movimiento que hizo y que esto nunca lo debió de haber hecho y que no sé qué y que la madre y todo y que él se sentía, o sea, muy mal por haber originado por haber causado tantas muertes, tantas bajas, o sea, por haber atentado contra la vida de las personas de España, güey. Vaya. Y ahí es donde volvemos, cabrón, otra vez. Estos vatos, o sea, vienen por parte de la iglesia, vienen por parte, digamos, de su organización interna, güey, a tratar de juzgarlo por la Santa Inquisición, para que este vato diera como que su confesión y poder excomulgarlo. Y ese es el único comunicado, el único decreto que supuestamente, güey, se queda, güey, grabado de que, por parte de estos frailes, güey, dominicos que los mandaron de España, güey, que es el único decreto donde dicen así como de que por eso la independencia de México no es válida. Que porque este vato, o sea, digamos que se arrepintió, ¿no? O sea, en pocas palabras, casi que en el escrito dice, güey, yo andaba pedo y dice, discúlpenme, güey. Así, andaba malamadreando, güey. Pero dices, chingado, güey, o sea, no puedes hacer, o sea, ponle una peda, güey, te dura a lo mejor, o sea, un rato, ¿no, güey? Pero no puedes hacer tanto desmadre, güey, durante tantos años, güey. Porque este güey creo que, o sea, duró creo que alrededor de 10 años en el movimiento. Ajá. Y hasta que es capturado, güey, que de hecho un dato curioso, un dato curioso de su muerte, güey, también, es que tenían 4 líneas de tiradores. Y a todos siempre, pues, los asesinaban, no como se ven en las películas, güey, sino así de como que de frente, güey, y todos viendo así como que qué pedo. Sino que los asesinaban de espaldas, y amarrados como que a un poste. Pues el cura Miguel Hidalgo, hasta donde, digamos, narra la historia, fue el primer cabrón que dijo, no, ni madres, a mí mátenme de frente. Cosa que, digamos, ahí como que se contrapone, ¿no, güey? Si estás tan arrepentido de todo lo que hiciste,
O sea, ¿por qué chingados? O sea, a ver, yo muero de frente, güey. O sea, hasta ahí, digamos, como que se contrapone el me culié contra me sobran huevos. Y el punto de las 4 líneas de los tiradores, güey. Las 4 líneas de los tiradores fallaban los tiros, güey. O sea, no lo querían matar, güey. O sea, los tiradores, güey, se culiaban, güey. Les daba miedo, güey, matar al cura, güey. Y todos así como que decían, no mames, o sea, qué pedo. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea, güey. Lo dejaron bien puteado, güey, porque algunos balazos, güey, o sea, le dieron en el estómago y todo, o sea. Pero no le iban a matar. No lo iban a matar. No lo querían matar. Directamente. Hasta que en eso entonces el caudillo, ay, güey, no me acuerdo. No, el general, no me acuerdo qué chingas. Se me fueron todos los putos nombres. Felipe Ángeles. No, Felipe Ángeles, güey, no mames. No más faltara eso, ¿verdad, güey? Llama a 2 caudillos y le dicen, órale, güeyes, apúntenle directo al corazón hacia quemarropa. Fue cuando ya, por fin lo finaron. Pero te digo, son como que datos como que medio curiosos de cómo se contraponen. Yo ahí tengo un dato muy rápido de Miguel Hidalgo. Bueno, se supone que, bueno, lo vemos como el padre de la patria, pero realmente hay muchos textos que dicen que Miguel Hidalgo, muchos textos, no los libros de texto de la SEP ni nada de eso, que Miguel Hidalgo realmente no era un padre ejemplar, tampoco, o sea, en la Iglesia Católica. De hecho fue excomulgado, o sea, murió no como padre, sino fuera de clero. Y tampoco tampoco era porque era catedrático. Tuvo tampoco era hijos, tampoco era muy bueno o sea, muy buen catedrático, porque lo expulsaron de un chingo de escuelas, cabrón. Y tuvo muchas, creo que no sé si 5 esposas o algo así. Y un buen de hijos. Y muchísimos hijos, güey. Y realmente, o sea, y él era un hombre muy fiestero. O sea, le encantaba la pachanga, la parranda. Se supone que vámonos cuando putas, oficial. No. Joven, lo que era una persona muy conocida. ¿Sí? Sí, en su tiempo era una persona, se supone que era una persona muy conocida, y cuando empiezan las conspiraciones para hacer el grito, pues como no se reconocía en sí por muchos, ¿cómo se llaman? Por muchos esclavos criollos. El derecho a la vida digna. Y este padre no estaba ya como padre, pero sí estaba como que, vamos, ejercía un poder sobre masas. Lo mandaron a ser párroco de pueblos, digamos. Mira, este güey lo siguen muchos y lo conocen muchos. ¿Por qué no lo juntamos? Se supone, bueno, yo no sé si estos libros tengan razón, pero cuando deciden invitar a Miguel Hidalgo, lo agarran en alguna peda, en algún convivio familiar, una fiesta infantil. Ahorita les platico por qué comentas ahorita, bueno. Y dicen que, o sea, pues ya en una de esas conspiraciones al calor de los tragos, muy noche. Él los llamaba, o sea, les decía, pues tráiganse los chocolatitos. Y la frase célebre que gritaba, güey, para llamar como que al grito de guerra, güey, cuando ya los descubrieron y cuando dijeron, ya valió verga, ahora sí, güey, decía, pues ahora sí, vamos a coger gachupines. Sí, es correcto. De hecho, fíjate que, bueno, la historia dice que ese padre, bueno, no tenía afinidad con las personas que estaban realmente maltratadas, que incluso permitió muchos saqueos, y, o sea, no era como que realmente un héroe, güey, sino que era una persona muy conocida y reconocida, que en la conspiración de la independencia lo agarran por eso, porque tenía un poder de agradar a la gente, y sobre todo los indios, como, bueno, no los indios, los criollos en ese entonces, que eran los esclavos. Hablaba 3 lenguas indígenas, güey. Como lo seguían mucho por su cátedra, digo, por su hábito que había tenido, era con quien se acercaban muchos, pero ya después se lo quitan, pues dijeron, pues este güey los va a convencer. Entonces, en una de esas que te digo,
que están haciendo la conspiración. Se supone que la conspiración fue descubierta y por eso Sí. no tuvieron otro remedio Más que chingar. más que pues ya vamos a levantarnos en armas. Creo que tenían un arsenal o algo así por ahí escondido en la casa de no me acuerdo cómo se llama el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, que también es un personaje muy importante. Ponen a Josefa Ortiz Sí. de Domínguez como una Por el feminismo. ajá, como una no, Ese como güey. una libertadora también del país. Y realmente también su esposo tenía mucho que ver porque creo que él juntó todas las armas con las cuales se levantaron. Pero las armas, güey, en realidad, güey, al último, eran piedras, machetes, ondas, Las madres estas para... las Tenían un arsenal para defenderse. Bueno, el chiste es que realmente el día que se hace la independencia, Chacos. se supone que, te digo que estaban como que en una peda, en una plática en la casa, y chingues, madre, y de repente les cae el pitazo, ya nos y descubrieron. una caja y de andando estrellitas pedos, ninja, güey. Y dijeron, pues qué hubo, ya nos levantamos y el cura dijo, Simón, ahorita arremo a la gente, pero la gente está en sus casas. Entonces ya a muy altas horas de la noche, en la peda, decide agarrar y meterse al templo sin permiso, porque ya no era padre, ya no era cura. Que dicen el cura, Miguel, ya no era. Cuando hace eso ya no era cura. Agarra y toca las campanas y la gente se espanta. ¿Qué pasó? Entonces ahí es donde empiezan a repartir todas esas armas, pero no se le atribuyen ni muchas victorias, ni muchos actos heroicos, ni nada. Al que se le atribuyen demasiadas cosas, quien debería, muchos libros lo dicen, debería de ser realmente el padre de la patria, San José María Morelos, que era uno de sus discípulos, que seguía mucho a Miguel Hidalgo, que ya después de tiempo, cuando matan al cura y se vuelven a reorganizar, él toma la batuta y tenía mejores dones de estratega militar. Sí. Y es el que realmente libera a México, güey. Y simplemente él fue como que un títere que movieron esas conspiraciones para crear el movimiento, el levantamiento. Es como si fuera una guerrilla. A lo mejor ahorita podríamos verlo así porque tenemos muy recientes guerrillas en México y en varios países. Como si fuera una guerrilla y dicen, pues ¿a quién ponemos? O sea, nosotros somos los chidos, ¿no? ¿Y a quién ponemos al frente para que dé la cara? Porque si nos chingan a nosotros se acaba esto, ¿no? Pues ponemos al cura. Aquí hay dos cosas, dos temas. Hay muchos temas importantes, pero este es uno Perdón, estaba llamando a la primera misa dominical, güey. dominical. Sí. En primera, güey, en el Vaticano no existe un registro, güey, en el que se le haya excomulgado a Miguel Hidalgo. Fuente, Padre Gandhi. No hay un registro. No hay un excomulgado por X o Y razón. Segundo, güey, curas en aquel entonces se les permitía tener mujeres. Estoy defendiendo. Y ahora ya se les permite tener niños, güey. Y niñas. No, hijos, no niños. No a todos. Nomás a los que quieren. Segundo, güey, es como una parte de la que menciona Marco y otra parte que... Una parte que menciona Marcos que sí, güey, se juntaban en las pedas y ellos... Era chido hacer, porque Estados Unidos ya tenía 35 años, güey, de haber sido un país, de haberse independizado, güey. Ajá. De cierta manera de haberse independizado de Inglaterra. De hecho, jamás fueron No. gobernados directamente, según yo. Sobre Estados Unidos, esas 13 colonias Sí estaban dentro de... eran perseguidos que dijeron, ya no queremos vivir aquí a la chingada, ¿no? No, ahí fue las colonias se independizaron precisamente, güey, porque estaban bajo el Commonwealth. El Commonwealth viene siendo la base de la fuerza de la Unión del Reino Unido, güey. Dentro de la conquista, güey, el de México, güey, ahí sí, güey, ahí sí mandaron a medio mundo que era malamadrero, güey. O sea, que eran asesinos, que eran violadores, sí, que eran güeyes, o sea, que los iban a expatriar, güey, o sea, completamente por sus crímenes. Pero en Estados Unidos sí eran colonias, sí eran según colonias, recuerdo, eran colonias exactamente, de ahí, de los mismos colonos de ahí, güey, de los mismos colonos de ahí. Y
¿Por qué? Ahorita vamos a filosofar un poquito, pero ahorita les pongo las cuestiones técnicas. ¿Por qué México, la independencia de México se dice que no es válida? Primera, porque no hay una declaración de independencia como tal, escrita y firmada por las personas que la declararon. Ni siquiera existe una constitución primaria en la cual establece bien los derechos humanos o los derechos constitucionales de ese país hasta que se establece el país como en tal en las primeras constituciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué viene siendo? La primera tiene que ser una declaración de guerra, la segunda tiene que ser una constitución en la cual establece los lineamientos del país. La segunda la segunda se tuvo que haber reconocido o haber pedido ayuda o haberse, en este caso, haber pedido una validación por parte de algún otro país, ya sea Inglaterra, Francia, algún otro país, otro imperio, que lo hubiera avalado, güey, como lo hizo Francia, güey, a Estados Unidos, güey. Por esa razón y es por ese motivo, en cuestiones burócratas, por llamarlo así, güey. Déjame te digo, y perdona, y te voy a interrumpir un poco, güey, que la primera constitución sí se logra después de la independencia de México, que es la de 1824. Precisamente por eso, eso se llama la consumación de la Iglesia. Y de hecho antes de eso... Pero la primera declaración de independencia y la Constitución... Sí, es 1821 cuando pero fue hecha, no fue una declaración, fue una... Constitución. No fue una constitución porque ni siquiera sabían cómo iba a quedar el país. ¿Una reforma? No, fue un tratado, güey. Un tratado. Un tratado hecho por el ejército trigarante, se supone. Se supone. Pero no daba los derechos a ser un país independiente porque no estaba constituido, güey. Por eso la guerrilla, por eso se le concedía como una revuelta, güey. Nada más, en la cual se daba a conocer, güey, de hecho en unas cartas, güey, que existía una inconformidad por parte de los habitantes o en este efecto de los súbditos, güey, de la Nueva España, güey. Sí, no, y en ese momento, de hecho, los súbditos de la Nueva España no tenían un gobierno como tal formado, o sea, no tenían, después de las revueltas, no tenían como que un representante legal, güey, o sea, ¿cómo dices? Certificado a lo mejor por la corona, que pudiera autorizar. Entonces, la junta gubernativa que estaba en ese momento fue la que cuando invade el ejército trigarante dice, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Por las buenas o por las? Pues ni pedo, güey, de todos modos tenemos autoridad. Pues vamos a firmarle su pinche tratado, ¿no? Y varios integrantes de esa revuelta fueron los que firman esa independencia y ponen al primer mandatario de los Estados Unidos mexicanos. Exactamente. Pero todavía no era una república. Todavía no era una república. La república fue después cuando se formó por el insípido de las Américas, el chaparro de los billetes de a 500 y de a 20. Bueno, ya no están los de a 20, pero los de a 500, güey. Pero bueno, por Bomberito. Exactamente. Ahora, nos vamos a ir a la otra parte, la parte histórica, filosofar, que decían... a Miguel Hidalgo lo tomaron como una figura, como quien dice el portavoz, güey, vamos a llamarlo así, güey, de la historia así, güey. Primeramente, güey, porque era un cura. Segundamente, güey, ustedes dicen, era una persona que tenía la facilidad, güey, de hablar hacia un público. No es lo mismo, güey, estar como, digamos, como Iturbide o Morelos, güey, que no pueden, que es más diferente de dar órdenes, güey, que incitar a la gente, que eso era lo que se proponía. Sí. Ahora, en Estados Unidos hay algo, la historia es muy diferente, güey. Lógicamente no es la original, güey, tampoco, güey, pero es mucho más diferente la forma en la que se hizo, güey. En México se hizo a lo mexicano, güey. Vaya la redundancia, güey. A lo mexicano, güey. Entonces, ahora, ¿por qué lo agarraron a él? Porque, sobre todo por eso, y segundo, güey, por el estatus del clérigo. Sí, porque tenía mucho poder la iglesia, pero a fin de cuentas... Tiempo, nada más para aportar también así un poquito a lo que se comentaba ahorita, así de las, digamos, de que no había como un pies y cabeza
Sí, no existe como tal la primera constitución, o sea, Una declarativa, güey. una declarativa, una constitución como tal, 1824 como tal, Sí. la primera. Sí, fue la primera. No fue constitución. sino hasta 1846, creo, si mal no recuerdo, o sea, casi 20 años después, donde se constituye a este José Ramón Adaucto como tal, como el primer presidente, alias Guadalupe Victoria. José pero, Guadalupe o sea, Victoria. No, eso, lo de Guadalupe Victoria fue un adepto que él quiso ponerse. Pero se llamaba Luis Guadalupe. No, se llamaba José Miguel Ramón Adaucto. Mm. Y él se puso Guadalupe Victoria como tal, como un apodo, como un sobrenombre, para enaltecer el estandarte de la Virgen de Guadalupe que se volaron de Atotonilco, creo. De Atotonilco, y Victoria enalteciendo, creo que lo de la, pues, ¿De Atotonilco o no fue el de...? No. no, fue de Atotonilco, si mal no recuerdo, Atotonilco el Alto. Como tal enalteciendo como que las dos cosas, ¿no? Entonces por eso se llama ese primer presidente. Ahora, cuando... Guadalupe Victoria. Ahora, hay un hecho que no hemos hablado. Bueno, quiero irme un poquito para atrás y ahorita regreso a lo que no hemos hablado. Hay mucha historia, obviamente, atrás de la independencia de México desde la llegada de los aztecas, el descubrimiento de América, etcétera, que no hemos hablado, obviamente. Uno de los grandes mitos de la historia es el tema de la Malinche, que ahorita lo abordamos si quieren. Pero, hay mucho atrás. Pero en el tema ahí de lo que tú decías de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix. de lo que Así se decíamos llamaba. ahorita del padre Miguel Hidalgo, hay también otra cosa que me llama la atención, que el grito original de la independencia, por Miguel Hidalgo, hay unos libros que hacen referencia a que hace alusión a la corona. Sí. O sea, diciendo, viva el virrey, no sé quién, de la nueva... de España. De España. No, vive el rey Fernando, no sé qué madres, o no me Sí, acuerdo no quién era. recuerdo yo tampoco el nombre, pero De sí España, era el primer grito. O sea, como que esa revuelta no era contra España. Era contra los Era españoles contra que los estaban aquí. cabrones que habían mandado aquí porque estaban hartos de ellos. Es ahí y donde- diciendo, güey, quítenos Ahí es donde entra el tema principal de lo que hablábamos, güey, de que cómo la historia se ha distorsionado un chingo, güey. Porque, por ejemplo, una de las historias que más distorsionadas y que yo no encuentro, güey, la razón, güey, no encuentro la razón, pero que una persona de los militares, Fernando güey, VII, creo que es a quien... No, bueno, pero dale. Fernando sabe qué chingado se llamaba, el güey. Es la de los niños héroes, güey. Que comentan que pelearon en contra del ejército norteamericano y que no permitieron de que su bandera fuera, ¿cómo se llama? Difamada, o ¿cómo se llama? Que les quitaron Sí, el castillo de Chapultepec y que fuera tomada la bandera. Ah, ya. Que me Fernando moviste VII era- completamente. Fernando VII era el rey en la independencia, perdón. Y es el grito que... Entonces, ahí es donde entra lo del tema, lo que decíamos, cómo se distorsiona la historia. Güey. Sí. Porque unas personas comentan una cosa, otros comentan otra cosa. Lógicamente, como menciona el Junior, es una persona, sobre todo Miguel Hidalgo y Costilla, es una persona que se tiene muy pocos datos, inclusive un retrato eficiente o eficaz que digan, este güey era así, güey, no lo hay. Sí. Entonces, ahí es donde entra esa parte. Estaba comentando acerca de los niños héroes, que él me comentó De hecho, o sea, eran cadetes, güey, morían, pero no morían de la forma. sí, de hecho, incluso, o sea, nos dan nombres y todo el rollo, incluso que uno se aventó con la bandera. Sí, y, son ficticios o sea, completamente, güey. hay una historia ahí no contada y quién sabe si es real de los niños De los héroes. niños héroes. Yo pienso que es como para formar así- patria. Así es correcto, así como te cuentan en los libros de texto que hubieron niños que defendieron la bandera y que uno de ellos incluso se envuelve y se avienta del castillo de Chapultepec para que no fuera capturada
Porque si capturas una bandera en una guerra, es como... Ya es código de guerra, güey, de que ya se has tomado derrotados. posesión del territorio, güey. bueno, el ya se tema- acabó la bueno. guerra, güey. El punto de ahí es que eran más de, bueno, eran 50 tema- caudillos, gente de la del mismo colegio militar y casi más de 3,000 soldados, o sea, no solamente O fueron sea, no, y el tema... Y ahí te va, esos poquitos. una historia no 6 contada, así como eran- te la Fueron cuentan... 13 cabrones. Como te la cuentan, que no puede ser cierto tanto. Digo, que nada más fueron 6... No, eran seis. niños héroes, pero ahí 6. te va. Así como te cuentan eso, hay otra historia que dice que realmente cuando pasa esta intervención americana, en la cual iban a invadir una de las fortalezas mexicanas, que es el castillo de Chapultepec, sucede algo chistoso, que un día antes, estas 5 o 6 personas, que son los 6 niños héroes, Ese era eran examen un de historia cotorre- ahorita, cabrón. eran un- ¿Cómo se llaman, güey? eran un cotorreo, güey. Juan Escutia, Ajá. Juan Escutia es el de la bandera. Sí. ¿Quién más? Pero no sé, güey, no importa porque no existieron, son nombres ficticios. Según la historia, eso lo hacen para que nosotros nos den... Carlos Vela. Carlos Vela, Villa, Chicharito Giovanni Hernández. Dos Santos, güey. No les Haz de decían que cuenta. eran niños héroes, güey. Haz de cuenta, haz de cuenta que dice una historia de los niños héroes que realmente cuando llegan al castillo a hacer invasión, estos chavos traían un desmadre una noche anterior. Entonces cuando dan el grito de vámonos todos, son los únicos que se quedan en el castillo y que se levanten y dicen, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué está pasando? Porque empiezan a oír ruido, pues agarran lo que tienen y pues vamos a defendernos, pero realmente no estaban defendiendo el castillo. Estaban defendiendo Estaban ellos. defendiendo sus vidas y Es que- estaban crudos. Incluso el hecho de que se caiga uno con la bandera es bueno, eso dice algún libro, que es porque realmente estaban tan crudos de una noche anterior que se habían escapado, habían hecho una revuelta ahí entre ellos, una fiestona y la madre, que los únicos que encontraron fueron a ellos y que había muchos cadetes en el colegio. ¿Y por qué solamente se quedan ellos? Porque fueron los que se quedaron dormidos y todos los demás pudieron escapar. Y los nombran como héroes, pues porque fueron los únicos que se quedaron, güey. Es como la historia, a veces en la historia y en las películas te cuentan eso. Hay veces que les dan ¿cómo se dice? Con claves. No, la cosa que te dan en la guerra. Conmemoraciones. Conmemoraciones, con conderaciones, con moderaciones. Condones. Con decoraciones. Con decoraciones. Condecoraciones, les dan condecoraciones en la guerra porque fueron los que regresaron vivos. Y realmente a veces son los que se escondieron, o realmente no derribaron. Bueno, no los que mataron. regresaron vivos, porque a los otros 6 les metieron la riata, Es güey. correcto, sí. es correcto. Ajá, y hay unos de ellos que realmente se sienten mal y puede ser parte de... Que los quisieron nombrar héroes entre Sí, ellos. que los contar nombran la héroes y historia dicen, como pero es que héroes. yo no me la merezco, yo me la pasé escondido, o yo fui el que pues dio el pitazo y me fui corriendo, ¿no? Está, Sí. está la historia de este vato de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta película y le hicieron el enfermero, güey. Que, bueno, era enfermero militar, güey, que ese güey no, o sea, nunca... Ah, sí, quiso- nunca salió a nunca batalla. quiso, o sea, matar a nadie, Sí, güey. sí, ahí está la Al contrario, el cabrón siempre se la pasaba rescatando a todos los heridos y que no sé qué, y que la fregada, pero nunca asesinó a nadie. Entonces, Y su digo, condecoración es como héroe de guerra. ajá. Y puede Pero- ser que le hayan puesto O sea, era muerte. culo, güey. Era culo el Gracias vato. a él chingamos a este pueblo. Y dice, pero yo no maté a nadie. ¿Cómo que los chingamos? Yo les estaba ayudando. No, güey, pues también pasó con el Escuadrón 201. 501. 501, no. 501. Maquinita 200. No. Escuadrón 501 A ver, de la... De la botella. Estamos hablando de la botella No, del de Escuadrón, charanda. güey, Se llama así, en la güey, la Segunda Guerra botella, güey, Mundial, por El este Escuadrón escuadrón 501. ¿Qué pasó? que mandaron ¿Qué pasó, a güey? entrenarse a la aviación y que en realidad nunca llegaron a ir a la Segunda Guerra escuadrón es Se Mundial. la muy pasaron ahí mencionado. en las playas, Ajá. güey, ahí. El escuadrón es muy mencionado porque era la flota que iba a poner México para la Segunda Guerra Mundial. Y realmente cuando los envían es cuando ya se había acabado todo el Sí, pedo, o güey. sea, llegaron, o sea... Dijeron, ustedes quédense de reservas.
Sí, Cualquier se pedo ocupa. les hablamos, sí. Sí, se ocupa, porque Se ya los- está todo controlado aquí. Los mandaron a Texas a ¿Fueron? adiestramiento militar de aviación. En realidad fueron, pero llegaron y como que, bueno, vámonos. No, ni siquiera iban todos preparados. Bueno, está bien interesante. Tienes un punto Y eran muy de padre. Zacatecas, Tienes por un cierto. punto muy padre, pero a mí me gustaría ahondar en un tema Creo, que se me sí, hace me lo muy recuerdo. interesante. Después de, digamos, ¿cómo se llama? La independencia. Sucede algo que es como que dicen que el país estaba en pañales cuando se empieza a formar El tiempo de la realmente iluminación. con lo que tú decías, la Constitución, El tiempo de la iluminación y crear unas la primera leyes de inserción. cómo vamos a vivir La primera inserción de los masones la hacia México. república, Fue la ajá, república. ¿quién nos va a dar órdenes o cómo vamos a poner esas órdenes o esas leyes que nos rijan? Sí, porque Y- estaban tumbando los imperios en ese entonces, güey. Ajá, ahí te va. Y luego ahí empiezan a entrar muchos países, no nada más a México, sino a varias naciones de Latinoamérica, diciendo, no, pues nosotros los ayudamos, ya traemos un camino recorrido y les decimos cómo se formulan pues las civilizaciones en base a leyes, ¿no? Entonces, empiezan a entrar en conflictos porque incluso hubo intervenciones francesas, americanas, Irlandesas. irlandesas. Por eso aquí hay muchos afectos a San Patricio. Vienen Que llegaron a partirse la madre a holandeses, Monterrey, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. Norte de México. vienen holandeses, vienen muchos países a intervenir. Hay un conflicto en el cual Uno- tu presidente es muy, muy dado a conocer, tu presidente López Obrador, y no sé si Se llama la 4T. a mí me dieron, de hecho, esa fue una de las materias más confundibles para mí, güey, en lo que fue cuarto, quinto y sexto, güey, lo que fue la guerra de reforma, güey. Muchos mexicanos hasta la fecha Ahí va. no la conocemos en su totalidad. ¿Cuál fue el motivo por el cual empezó la guerra de Ahí reforma? va. Se dice lógicamente que los liberalistas o los liberales, güey, los de izquierda, güey, como López Obrador, dirigidos o comandados, güey, por Benito Juárez, güey, querían establecer una república en sí, güey, parecida a las de Estados Unidos, a la República de Francia, es así. Y se dice que los conservadores, güey, como los maneja tu presidente, güey, yo no sé en qué pinche año está viviendo el güey, yo creo que se quedó de cuando estaba niño, a sus 15 años, güey. Los conservadores querían vivir en, Sí, ves la mamada, en cabrón. un imperio, güey. Querían crear un imperio mexicano, güey, que se llamara el Imperio Mexicano, güey. Es cuando las dos partes entran en conflicto, güey. Pero lógicamente ahí estableciéndose que ya hay una influencia, güey, masónica o americana, güey, dentro de México, güey. Porque Estados Unidos ya para ese entonces ya estaba metido en la guerra, en su guerra civil, güey. Sí. Independientemente ya estaba en la guerra civil. Los conservadores, güey, también en la guerra, para ponernos un poquito en perspectiva, y esto fue contado por Patrick, que le mandamos un saludo a Patrick hasta Dallas, Texas, que estuvo estudiando historia ahí de México, y él fue el que me recomendó. Me dice, el día que me recomendó que si un día quería estudiar historia de México, que fuera a la Universidad de Texas. Hay un ala completamente, pues un edificio completamente dedicado a la historia de México, con escritos, libros y todo ese desmadre. Y comenta él, me dice, Juan, ¿tú sabes por qué en Estados Unidos celebramos más el 5 de mayo? Yo me quedé, cabrón, de veras. ¿No? Sí. Y le dije, no, ¿por qué? Me dice, porque en esa época los franceses, precisamente, y ya lo habíamos comentado en algún otro podcast, los franceses venían a apoyar al sur, comandados por Napoleón III, no sé quién era. De hecho, había... Creo que incluso fue cuando se eleva la bandera de Estados Unidos en el ¿cómo se llama? ¿Puerto de Veracruz? No, en la plaza... En Palacio Nacional, güey. En la plaza, en el... ¿Cómo se llama? Esa pinche plaza, güey. En el centro histórico de México se pone la bandera de Estados Unidos en México. Sí. O sea, en el asta, Sí, porque en el asta Estados bandera. Unidos ya había tomado bajo el permiso, bajo la concesión. No, ahí se están equivocando, se están No, cuatropeando. fue todo debido también, aparte, según yo recuerdo, debido a la intervención
francesa, el apoyo de las fuerzas Sí. de Estados Unidos, que estos cabrones dijeron, pues ahorita es cuando les podemos meter el chile, están distraídos allá, métete para acá. Métete por México, güey. Ajá. Conquistamos México, apoyamos Ajá, a los del exacto. sur, generamos nuestro comercio con Estados Unidos y le partimos su madre a los del norte, güey, a los liberales. A los Porque liberales. recordemos que Francia en aquel entonces estaba empezándose a hacer un imperio bajo Napoleón, güey. X, total, güey. Entonces, en agradecimiento, como eran los confederados y la Unión, güey, la Unión celebra cada 5 de mayo la batalla de Puebla, porque esa batalla fue la que detuvo el avance de los franceses, los cuales traían la consigna, güey, de apoyar al sur, güey. Entonces, por eso se hacen más argüende ellos allá el 5 de mayo, güey, que el 16 de septiembre. De hecho, porque inclusive una vez hasta una muchacha ahí mismo me preguntó, me dice, es mañana 5 de mayo, es día de su independencia. Y le dije, no es día de la independencia. Me dice, chinga, ¿cómo? Sí, el día de la independencia está el día, es el 15, el 15 se celebra el grito, y ya le expliqué lo que era el grito. Y al día siguiente el movimiento de independencia. Que yo digo que estaría bien que lo retomaran yo- y dijeran, vamos a coger gachupín. No, no, mira, yo Pues no, quiero güey, aportar pobre algo España, sobre güey, el están tema de metiendo la a- reforma. Y Entonces, bueno, en ese entonces empieza ese problema y México entra en muchos conflictos, güey. A base de la entrada, güey. Que lógicamente, güey, o sea, no tiene nada de malo, güey, que hayan sido masones, ni mucho menos, güey, pero ellos establecen sus críticas, sus creencias, güey, de cierta manera, güey, en base a Benito Juárez. di la metidita para este Que tema. después les voy a platicar que cuando le tocó dejar la presidencia a Benito Juárez, no convocó a elecciones. No, ahí te va. Se quedó como presidente, el hijo de reputas. Ahí te va. De hecho, bueno, ahí te va cómo está el rollo. Ey. Según San Marcos. Según Wikipedia. Según San Marcos. Ahí te va. Sor Marcos. Mira, el tema ahí está bien interesante porque había deuda externa en la cual México pues tenía que pagar a varios países. Uno de ellos era Francia. No, sí era Francia, sí. Y nos mandan para eso al emperador Maximiliano de Habsburgo, que lo establecen en Querétaro. ¿Sí? Entonces se empieza a meter, así como les decía ahorita, se empiezan a meter muchos países en México. Pero uno de los importantes era Maximiliano de Habsburgo. Yo me pregunto qué hubiera sido, lo decíamos en un podcast, qué hubiera sido si hubiéramos estado con Maximiliano. Realmente no era, pero no era una mala persona. Si tú vas a Querétaro, el estado de Querétaro, lo tienen enaltecido porque realmente hizo muchas cosas por Querétaro. Y era como que su primer fuerte, ¿no? Era como que, ahí vamos, ¿no? El tema aquí es que cuando Benito Juárez nace y empieza a estudiar y todo el rollo, lo pintan morenito y humilde, de raza indígena. Realmente odiaba a los indígenas. Sí, güey. Los odiaba. Mierda, güey. Los odiaba. Y era masón y fue educado por masones. Ahí te va tanto así. Benito Juárez es reconocido por los masones a un grado muy fuerte, tanto así que Benito Mussolini, digamos, fuera del país, le ponen Benito Mussolini por Benito Juárez, güey. Porque era una persona admirada en ese grupo, güey, ¿no? Bueno, el tema está bien, muy difícil porque Benito Juárez nunca convocó elecciones, se puso de presidente. Benito Juárez jamás, como tú lo dijiste, jamás en sus elecciones reconoció si había perdido o no. Siempre siguió de dictador. Benito Juárez realmente fue un dictador. Y eso es lo que quiere tu presidente, porque dice, yo soy un Benito Juárez. Que de ahí, Pues a lo mejor de hecho está bien curioso, güey, que sale, perdón, en esa parte, el levantamiento de armas de Porfirio Díaz, su estandarte o digamos su eslogan, güey, era sufragio efectivo, no reelección. Y posteriormente, este cabrón también se le olvidó, güey. Ahora, les voy a decir una cosa. Las leyes Que de reforma no fue malo, güey, tampoco. que se le ese aplican güey. a Benito Juárez por su creación realmente no fueron hechas por él. No. Tengo el nombre de una persona, ahorita se me fue, lo había buscado hace ratito, no lo encontré, pero hay el nombre de una persona en la cual era como que el secretario, y, a ver, tú vas a hacer las leyes, güey, tú vas a hacer, y la madre y yo, acá, ¿no?
De hecho, lo que dicen del respeto al derecho ajeno es la paz, ni siquiera es una... Es tomado de otro lado, de otra, o sea, de otra época, la cual se dijo eso, güey. Sí. Y se lo ponemos a las estatuas de Benito Juárez, abajo, güey, donde hay una estatua de Benito, siempre dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, como si él lo hubiera dicho y en una frase tan importante, que es muy buena, pero realmente no fue hecha por él. Oye, güey. Lo alaban tanto. Dicha por él. Lo alaban tanto. Capaz de que estaban en una peda, güey, y estaba acá, güey, le estaban cascabeleando la vieja, güey. Oye, puto, no te metas con mi vieja. Pero Benito, no podemos decir eso. Ok, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues sí, güey. Puede ser pinche chaparro, güey. Mira. Genocida. Bueno, Bueno, perdón, también un dato y un apunte ahorita de que hablaban de la deuda externa. La deuda externa, güey, se pagó varias veces, güey. Bueno, ahorita Y seguimos debiendo ahorita, cabrón, no ahorita hablamos mames. de eso, pero ahí te va. Pero ¿por qué no la paga el cabecita de algodón? No, de hecho ya aumentó, güey. La deuda externa, con el cabecita, veníamos reduciendo la deuda externa y con el cabecita de algodón aumentó como 2 billones y feria de pesos. Y Pero te ahorita voy a hablamos de decir eso. otra cosa, Pero güey. espérame. 5 periodos duró el gobierno de Benito Juárez, de 1857 a 1872, que fueron como unos 20 años, cabrón, más o menos. 57, 70, bueno, un poquito menos de 20 años. De como dijo ¿cómo se llama? Mi Lord Polo. no, Lord Polo no. Lord Peña. Un poquito menos. Decía casi las mismas mamadas, güey. Pero, A mí se me hace bien interesante pero lo en que... aquel entonces no eran de 6 años, ¿verdad? Eran diferentes. Creo que eran de 4 años. De 4 años. Lo que se me hace porque fueron 5 periodos en los cuales jamás convocó elecciones, o si las hacía, había fraudes desde aquel entonces, ¿ve? Sí, güey. En los cuales dijo, madres, tú no ganas, y mataba a los cabrones que se pusieran en medio. Sí, güey. O sea, mató a muchas personas que estaban en contra, que también pueden ser héroes de la historia, pero no fueron mencionados nunca en los libros. ¿Por qué? Porque realmente durante casi 20 años gobernó él. Y te voy a decir una cosa, se me hace bien curioso por qué lo alabamos tanto, porque estuvo mucho tiempo en el gobierno. Contrario a lo de Santana, que también es un buen tema, güey. Ujú. Porque a Santana lo ven como un traidor, güey, y a Benito Juárez como un héroe. Santana, ahí te va, no fue tan malo, güey. Sí duró mucho tiempo y se religió como 50 años y no sé cuánto. Era huevón. Pero era lo mejor que teníamos en ese entonces. Pues no era huevón, era culo, güey. No, tampoco era culo. Ahí No te era va. huevón. Todo lo que dicen que se robó a Estados Unidos, no se lo robó, güey. ¿Qué es lo que pasó en la historia? Lo capturaron. En la historia no contada, fuera de México, en Estados Unidos, con lo México. capturan y le dicen, ¿Qué es lo que pasa? ¿te mocho los huevos o te mochas tú? No. México estaba formado de un territorio tan grande, güey, Tan extenso. que no podía controlar tanto, güey, ¿sí? Porque no teníamos ni siquiera ¿cómo decir? Una administración buena y sí estaba Santana. Y eso que ya había nacido pero el peje, güey. no teníamos tantos impuestos. Ya debía y no se comprar recibos robían. de luz, el No perro. teníamos tantos impuestos y no se los robaban tantos como ahorita, que no se podían, no teníamos De tanta, hecho, incluso no teníamos tanta, ¿cómo se dice? Tanta... No teníamos idea, güey, de la capacidad territorial tantas que capacidades, teníamos. y tantas Y- capacidades. Nos dedicábamos mucho a la agricultura, Sí, güey, y había mucho, alrededor de güey, México pero- había muchos pero ahí movimientos te en va. los cuales iban más adelantados que De hecho, nosotros. Pero ahí te va. No, más rápido. México, de repente sus territorios olvidados, que eran de repente más prósperos y que no estaban tan cerca del centro del país de donde Sí. se gobernaba, Entonces, eran olvidados y salían adelante y se empezaron a formar repúblicas independientes. La República de Yucatán, güey. La República de Panamá. Era México, o sea, México llegaba, no nada más, todos nos fijamos en el norte, güey. Pero No, México pero era llegaba, llegaba hasta abajo en un chingo. Era hasta Panamá. Sí, o sea, Panamá, Nicaragua, No, Nicaragua ya no.
Sí, según yo, la República de Nicaragua, la República de Panamá, Guatemala, la República de Belice, Guatemala, la República de Belice, la República de Yucatán, la República de las Californias, la República de Texas. O sea, empezaron a formar repúblicas para hacerse independientes como países. ¿Qué fue lo que pasó? Para mi forma de ver. En el norte entró el zorro. Hubo países oportunistas. No, hubo Antonio países Banderas. oportunistas que dijeron, güey, o sea, está bien, estás formando tu república. Yo te apoyo. Cabrón. ¿Te quieres unir como república a mi país? Y dijeron libremente, acepto, güey. Jamás fue una venta de territorio forzada, güey. Creo que la única forzada, güey, fue la de Mesilla, güey. Creo que la única en la cual Santana dice... Tuvo que ceder. ¿Y sabes por qué fue? Porque le dijeron, mira, güey, traes un desmadre y llevas tanto tiempo ahí y te vamos a chingar, güey. No lo vendes, no lo regalas o te invadimos. No lo quiso vender. Entonces, no lo regalas o te invadimos. Ya cuando estaba hasta el cuello dijo, pues llévenselo. Ya cuando lo habían capturado, ya cuando... Porque no nomás tenía ese problema. Y Santana dijo, ¿nos llevamos la Mesilla o nos llevamos todo México? Ahí te va. Es que el problema es que ahí ya dijo, pues llévense México. se le acumulan muchas cosas, güey. Pues es que está bien cabrón. Traía un problema muy cabrón, güey, de administración, como dice Marcos. Aparte estaba Porque lidiando puso un una impuesto. guerra bien cabrona. ¿Sí sabías que los mexicanos teníamos... Impuesto no sé por si- ventanas y por las ventanas y por puertas. y sí. por las puertas? Sí. Lo impuso él, por Sí, lo mismo de de la hecho, sí. falta administrativa. Eso lo iba a comentar ahorita, nomás Sí, que no güey. se cayó este cabrón. La falta administrativa, güey, que tenía Carlos Santana. Sí. Ahora, ¿qué es lo que Carlos pasó? Santana güey? es el de la guitarra, güey. Santana, güey. ¿Sí no se llama? No. Antonio López de Santana. Perro puto, güey. Entonces, güey. Lo vi, güey, como en las biografías, pero con una guitarra, güey, acá, güey. Todo el problema, güey, empieza, güey, por el cual para la gente que no ha estudiado historia, güey, y que nomás le echan la culpa a lo pendejo, Santana se volvió muy odiado por eso. Porque fue un impuesto estúpido, güey. Pero Sí. fue un impuesto, güey, para él aguantar los putazos que estaba recibiendo de Estados Unidos, güey. Y a través de la historia guerra, estaba pagando muchísimas güey. deudas recabadas Sucede esto. de don Bomberito Juárez y sucede más algo. presidentes. Bomberito, güey. Hay una Bomberito historia- Juárez. Te entendí. Bomberito. Bomberito, Dije, te iba a decir Bomberito. Condorito, güey, no Texas, mames, güey. Texas se Que vuelve... mucha gente le caga que le digan Bomberito. Texas se vuelve, bueno, está la compra de Luisiana también, pero creo que Luisiana no pertenecía a México. No, Luisiana De España, era... de No, España. Luisiana... Ah, Sí, 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 mira, era de fue España. España. Utah, Colorado, California. No, pero no todos los estados, güey. Había parte. No, güey. había una- California y los estados se fueron conformando conforme ya Estados Unidos fue desarrollando Estaba sus líneas fronterizas de cada estado, güey. Pero no era tan extenso tampoco el Alta territorio. California, güey. Nuevo, O sea, Nuevo claro. México. Sí, era extenso, sí era extenso, había de hecho. mucho, pero, Pero no era- aparte de no eso, era tan arriba, güey. ya después, más No, no arribita, era- No, era. no era arriba. más Era arribita parte donde Colorado. rompía, estaba lo de lo de Luisiana, güey. Sí, exactamente. Era parte Yo de nunca Colorado, dije que parte Luisiana. de Texas. Yo nomás dije Utah, No, Empieza así el bueno, pedo, güey. Texas, no, Utah, Todo ese pedo de California. por qué perdemos el norte, ya habíamos visto de las otras repúblicas que ya se habían independizado, güey, de España y de nosotros y de México y no sé quién más. Y en el norte, que era la última parte Perdón, que- también era por perros y caballos que tuvieras. también, sí, por animales, güey, ya está, ya él fue el primero que estableció los impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. güey. De hecho, ahorita debería haber un impuesto por los perros, güey. Porque hay mucha gente que los trata Sí, como güey. hermanos Sí, güey. o sea, si tú le pegas a tu perro, no pagas impuestos. Pero si le pegas, En ese entonces, digo, sí, más bien. Vete si a la verga, Si le güey. pegas a tu perro, no pagas impuestos. Pero si lo tratas como señorita, paga impuesto. Vete Porque a le la estás verga. comprando. ahí les va. Yo me Cuando- deslindo de todo ese pedo. Cuando... Ahorita voy a hablar una historia chistosa. de perro. Ahí les va. Cuando pasa esto, les voy a enseñar un poquito de cómo se forma la República, la Gran República de Texas. Dentro de la frontera, compartiendo frontera con Estados Unidos, mucha gente viajaba, muchos americanos del sur viajaban a Texas para pues comprar ganado, vender, comerciar. Y vieron que era un lugar que se podía hacer dinero, y muchos empezaron a establecer ahí. El problema fue que entre los colonos fue cuando decidieron a decir, ¿sabes qué? En México hay un problema muy grave, güey, que nosotros no tenemos en Estados Unidos. ¿Cuál crees que sea ese problema? El problema ese fue que
había esclavitud en Estados Unidos y en México Ya no aquí había no. esclavitud. Ya Van se a había ser abolido, libres güey. si le repartimos terrenos. Entonces, a nosotros no nos conviene porque ¿quién va a trabajar nuestras tierras, güey? Entonces, a partir de ese momento, güey, en una peda, como dice el Yu, John Cricket y toda la bola de cabrones se juntaron y dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a ir a tomar el Álamo, güey. El Álamo era un cuartel. De hecho, hay una película de eso. Hay varias películas de esas. Vamos a tomar el Álamo y vamos a hacer que... Y Texas va a ser una república, güey. Y la sienten, güey. O sea, si tú vas a Texas, güey, se siente un país completamente muy diferente a Estados Unidos. Es como México, Monterrey. Monterrey se Pues siente... Monterrey siempre tiene mucha escuela de Texas, güey. Por lo mismo de lo que se ha vivido y por cómo se ha convivido y todo ese pedo. ¿Y por qué están arriba? Porque ahí está el mapa, güey. Bueno, Pero bueno, les acabo de contar porque ya... Nada más, mucho. nada más un pequeño comentario. Entonces te decía, las personas... Había personas... Empezaron a hacer este pedo. Nada más Santana les dijo... quiero aportar algo en lo que tú dijiste para ahorita. acabar de terminar, ya para que se vaya para terminar, Santana les dijo, sálganse a la verga del Álamo porque no quiero pedos. Los güeyes dijeron, chingas a tu madre, nos salimos pura verga, güey. Llega Santana, les parte su madre y la excusa de Estados Unidos para invadir a Texas fue mataste a mis ciudadanos americanos, güey. Y fueron a invadirlo y fue de la forma en la que Texas, cuando ya capturan a Santana, los de Estados Unidos les dices, fírmanos aquí, donde ya chingó a su madre, como en Electra, güey, vas a pagar por el resto de tu vida, güey. Esa es la verdadera historia, güey. De hecho... Santana no fue un traicionero, Santana no No, hizo nada. no. Venden así, güey. Tampoco estoy diciendo que fue una pinche... Una perita en dulce. Una perita en dulce, el hijo de la chingada, porque... No. Puesto, pero también hay que darle su lugar a cada quien. Y al contrario, Benito Juárez no es una perita en dulce. Tenía mucho atrás. Mucho. Dulce, Bueno, pero ahí te va. Lo que quería comentar en lo que tú estabas diciendo de la independencia de esas repúblicas. Y quiero expresarlo así. Yo no lo viví, pero yo creo que es lo que siento, güey, así. Como mexicano. Había personas que estaban a favor y apoyaron los movimientos para y había personas que no querían. Entonces el resentimiento de muchos mexicanos de que nos robaron viene de ahí. No, güey, no. El único robo... Pudiera ser el único robo oficial, güey, que existió en México es con ese puto de Robin Pinsen, güey, que no se la perdono todavía. El penal. Pero yo siento que el sentimiento de la pertenencia a Estados Unidos y de la pertenencia a México, en muchos mexicanos viene en eso, ¿no? Viene en eso en que así, o sea, pero la es una mayoría... ridiculez, güey. No, y de hecho, o sea, imagínate... Para mí es una ridiculez, güey, ya. Lo que te contaba de Maximiliano. Güey, no, tú no perdiste nada, güey. Lo que decía de Maximiliano, ¿qué hubiera sido si en lugar de un Benito Juárez hubiera seguido un Maximiliano de Habsburgo y hubiera gobernado todo México? ¿O qué hubiera sido si en esa conquista donde dice Santana, pues se queda en la mesilla, güey, y ya, hasta ahí muere, güey, ahí muere? Y hubiera dicho, no, ¿para qué chingas se van a quedar? Y yo lo defiendo hasta mi muerte. Y invaden todo México, güey. ¿Qué hubiera sido, güey? Tal vez si hubiéramos sido más franceses, más norteamericanos. Ahorita somos muy mexicanos y nos quejamos de nuestra historia, pero deberíamos de aprender. Y aprender bien y no todo lo que vemos, güey. Ese es el punto, güey. Porque hay algo muy cabrón que está pasando en la actualidad, que es en los libros de historia modificados por este gobierno de la 4T, ya han cambiado muchas cosas de la historia y se han trastornado bien, cabrón, güey. Yo hasta digo, cabrón, el efecto Mandela, güey, les llegó 4 años antes, güey, a la 4T. El grito de independencia, güey, ya va a decir viva López Obrador, güey. Sí, güey, es un honor estar con Obrador, güey, va a decir, güey. ¿Por qué, güey? Porque, bueno, independientemente, güey, si está haciendo las cosas bien, si las está haciendo mal, no me interesa, güey, ya es un gobierno fallido, ya es un estado fallido esto, pero bueno, la gente no lo ve, güey. Pasó algo curioso en TikTok. Ayer, precisamente, Laura Zapata tiene el derecho, güey, como mexicana, güey, de expresarse bien o mal de su gobierno, güey. ¿Por qué, güey? Porque es mexicana, güey. Y si a ella no le gusta cómo gobierna, está gobernando López Obrador, tiene su derecho, así como nosotros tenemos nuestro derecho. Sale una persona diciéndole, es que usted como figura pública no puede decir eso, tiene que disculparse.
Claro que no, güey. Porque así como tú tienes la libertad de pedirle disculpas a ella para que se disculpe con el presidente, ella tiene la libertad de decir, vete a chingar a tu madre, Sí. no me voy a disculpar, es lo que siento, yo estoy viendo un país mal. Si tú no lo ves así, está bien, te lo Estoy de respeto, pero acuerdo. yo estoy quejándome de mi país en la forma que yo lo estoy Libertad viendo de expresión. mal. Es simplemente la libertad de expresión. Y ahora, esto es grave, güey, porque una de las principales declaratorias, güey, y de hecho es la primera enmienda, güey, de los Estados Unidos, güey, de la Constitución, el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos, es el derecho a la libertad de expresión, güey. Es lo primerititito que tiene, güey, y que muchas constituciones no tienen, güey, en Latinoamérica, güey. Y ese es un problema muy grave, güey, porque el no tener el derecho a la libertad de expresión no te está dando el derecho a tener la libertad de opinar sobre cómo se te está llevando tu casa. Es un ejemplo, güey. Tú contratas a una persona, güey, para que venga y la barra, la limpie y todos los días en su casa y no está haciendo su jale, güey. Pues le estás pagando de a gratis, empiezas a renegar y la mujer, pues si quieres, si no, no, pues ¿qué vas a hacer? Si no, no vengo. Si no, sí, no vengas, no me interesa. Y cambias. Sí, güey. Y cambias, güey, cambias de persona y va a haber alguien que lo va a hacer mejor y va a haber alguien que no lo va a hacer bien. Y así debe de ser, güey. Tienes tú la libertad de escoger. Una de las cosas, ayer hicieron una encuesta, güey, y ahí la voy a poner, donde dice, no, tú eres, le preguntaron a la gente. López Obradorista. Como a 10 gentes le preguntaron. ¿Tú eres de izquierda o derecha, socialista, capitalista y todo? No, yo soy socialista en México. Yo soy socialista y socialista. Y Tengo un chingo de redes ¿Y qué sociales. es? Oye, ¿qué significa socialista? Sí, redes sociales, güey. Sí, güey, eso es lo que van a Y decir, ya, güey. le- Tengo un le chingo hace- de redes sociales. Le hace el chavo, ok, está muy bien, y la chingada. ¿Te gusta cómo vives aquí en México? No, pues es que hay libertad y todo eso. Si te dieran la oportunidad así de que te dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a dar la residencia en algún otro país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿te irías a vivir a Estados Unidos? Claro. 10 de 10 dijeron Dijeron que que sí, sí. güey. Pues no son tan socialistas, güey, porque quieren vivir en el capitalismo. No son O socialistas. sea, los no saben ni siquiera qué es los el confunden, socialismo, güey, güey. con la necesidad. Sí, güey, el sistema capitalista, güey, ya lo hemos dicho muchas veces, es muy injusto. Sí, pero ¿cuál pero- es el problema, güey? Pero De que es... lo que no estás buscando es hacerte rico, güey. Estás buscando tener una Toda vida una prosperidad, mejor, güey. una prosperidad. El Una vida capitalismo mejor, va a güey. prosperidad. Y ahí, lamentablemente, es que se quedan muchos arraigados en el tema de que... De la pobreza. Ajá, y que de la es culpa pobreza. del gobierno y es culpa de los ricos. Ahí, No, güey. ahí estaría bien chido que si tenemos un gobierno capitalista, se viera socialista en esos puntos en los que, por ejemplo, ahorita el presidente es, no vamos a ser socialistas, pero vamos a impulsar el capitalismo. Ok, ¿quiénes son los más pobres? A ustedes que no están saliendo adelante, súbanse al barco y ahí sí les doy. No a todos los que se arrimen, güey. No todos vamos a vivir igual. A ustedes les voy a dar para que puedan subirse al capitalismo, no para que puedan seguir en su miseria. ¿Quieres un dato perturbador, como dice Luisito Comunica? En Estados Unidos hasta el 2010, güey, había más personas. Estados Unidos era el país número 1 con más personas encarceladas por cápita. Per cápita. Y por más personas que creían en que existían los ángeles, güey. Eran 47, güey, en analfabetismo. Como 37, güey, en educación. ¿Y son capitalistas? Sí, güey, son capitalistas. Y no sé, güey, ahí sigue la lista. Nunca llegaron a ser número 1 Bueno, en lo mejor. Es lo que en te peor, digo, güey. o sea, el problema México, del capitalismo es que se dentro de- divide demasiado entre lo Dentro de pobre. 10 años, güey, dentro de 10 años México va a ser el mayor número donde gente cree que las elecciones del 2006, güey, fueron robadas No, por espérate, Felipe espérate. Calderón, güey. Espérame. por los libros que Quiero traen. llegar ahí, es lo que quería aportar. Y ya para terminar, ese va a ser mi comentario final. Voy a dar 2 puntos bien básicos. Mira, yo la otra vez, uno va a ser un poquito más alargado. Para el reloj, por favor. Porque es importante, mira. Yo tengo hijos. Y en los últimos, por lo menos 10, bueno, ahorita, no quiero decir mi edad, pero así, en los últimos, Últimos años. en los últimos 20 y tantos años, he votado y he sabido cómo se mueve el gobierno, quién gana, quién pierde y cómo,
Bueno, pero no había tenido hijos hasta hace poquito y luego empezó a ver los libros de texto y ya te hablan de las historias que pasaron a través de las elecciones. Digo, porque yo estudié lo que pasó con Salinas de Gortari y a mí me pintaban a Salinas de Gortari como el presidente. No me lo pintaron malo hasta la universidad, güey, o la prepa, güey. Pero en la escuela primaria me pintaban a Salinas de Gortari como el presidente de la solidaridad que impulsó el crecimiento de México y la madre. Y yo dije, pues está chido, es mi presidente. En el momento en que yo estudié estaba de presidente. O sea, dije, cabrón, pues está chido. O sea, pues yo lo veía así como que un dios, ¿no? Ya después, ya cuando vi a mi papá preocuparse por un chingo de lana, que decías, güey, pues ¿qué pasó, güey, no? No entiendo porque no tengo la edad para entender. El pedo es que ahorita yo tengo la edad para entender. Y veo, y quiero estudiar con mis hijos los libros de historia. Y ahorita te hablan de un presidente que es presidente desde hace 12 años. Que fue presidente desde el momento en que le robaron las elecciones y fue presidente ilegítimo, gobernando en las sombras. Y hasta que por fin lo reconocieron, está haciendo por el país un país próspero y no sé cuánta madre que te dice. Yo me quedo, güey, ilegítimo. ¿Y por qué no ponen todas las pinches plantones que hizo, güey? Entorpeciendo a los gobiernos o todas esas malas acciones y lo ponen como un presidente que estaba mandando desde las sombras. Y yo me quedo, tal vez sí, güey. Y tal vez lo que digan ahorita del presidente en los libros de texto, pues está bien porque eso, pero no te tienes que creer toda la historia. Y con eso quería cerrar yo. O sea, no te tienes que creer toda la historia, porque cuando lo vas viviendo y lo vas viendo, lo que le enseñan a tus hijos, yo cuando le estaba enseñando a mis hijos les decía, mira, bueno, es que sí fue un presidente que se nombró él solito, presidente ilegítimo, pero realmente teníamos otro presidente. Y que aquí te lo ponen como que es un presidente que el más malo de la historia. Malo de la historia porque dio la guerra contra el narco y un chorro de muertes y no sé cuánto. Ok, le digo, sí, pero era nuestro presidente. Y no se trató todo de la guerra del narco. Pero no se trató tampoco de este que te están diciendo que él gobernaba desde las sombras. No, espérate. O sea, no con esas palabras lo dicen, pero así se los dan a entender a los niños. Se los implicitan. Y yo me quedé así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué les están contando una historia que realmente yo viví diferente, no? Pues porque cada quien cuenta la historia como la vive y como le fue en la feria, dice, cuenta el baile, ¿no? Y lamentablemente, a cada quien como le fue en el baile, que ahorita le está leyendo muy bien a López Obrador, puede contar la historia que quieran a los niños. Sí. Y eso es preocupante porque realmente ellos tienen que vivir o sentir o hacer para no caer en nuestros mismos errores que tuvimos nosotros. Cuando estuvimos votando, cuando estuvimos ahí, no pudimos pues los que votaron, hacer. Yo no. Sí. O sea, yo tampoco a lo mejor pude, más bien, yo no voté por él, pero yo digo por las demás personas. O sí, ahorita les pueden estar inculcando cosas que realmente no sucedieron. Pero bueno, la siguiente cosa y muy puntual. Síguele. No, es que no. Ya pues, ahí nos vemos. No, es que en serio es muy puntual. Dale, güey. Nada Estoy más, diciendo que dale, güey. nada más me quedo con una pequeña incógnita ahí entre la historia, de la cual no hablamos, y quiero lanzar la pregunta. ¿Qué pasó en Panamá con el Tratado del Canal en Estados Unidos? ¿Ya lo revisaron? ¿Ya vieron de qué se trataba y todo el rollo? Hablaba de las repúblicas hace ratito. Y eso tiene mucho que ver con lo que Estados Unidos hizo por Panamá. Y está bien interesante el tema. Pero hay mucho dinero en Panamá. Paso micrófonos a Gyu. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias por habernos escuchado a través de todo este podcast. No se quede con simples datos que puede observar en cualquier lugar. Investigue. Créame que la curiosidad y la investigación siempre nos lleva a lo mejor del conocimiento. Muchísimas gracias, DJ Chihuahua. Ya di mi resumen, muchas gracias por vernos y ahí con DJ Johnny. Ya, señores, muchas gracias. Disculpen, andamos muy cansados, hemos tenido días de trabajo muy pesados. Ya anda bien. Bien cabrón, ya vi, pero güey. bueno, ahí andamos. Ánimo. Pero ahí estamos. Señores, gracias por estar en un podcast más de los videos de Rancho. Mi nombre es Johnny Dávila, les agradece su presencia. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.